muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos. El Señor nos bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos un día más, otra mañana. A nuestros hermanos que nos escuchan en la radio, que van manejando, que están en la oficina ya para el trabajo, que están en sus casas, muchísimas gracias. Soy su amigo y servidor Julio Reyes. Estoy en compañía de nuestro pastor Orlando Enamorado. Es un gusto para mí otra vez venir aquí para compartir con ustedes la lección de escuela sabática. Muchos muy temprano están esperando estas lecciones. A veces me llaman me escriben en el WhatsApp diciéndome qué pasó con la lección, porque la grabamos en una hora que a veces para algunos ya pues están adelantados en la hora. Pues nosotros la grabamos con la hora central de los Estados Unidos. Y por ejemplo los hermanos de la Florida u otros estados que tienen la hora del este, ellos pues ya les llega un poquito tarde, mientras que los de la hora del Pacífico, ellos pues todavía es muy temprano para ellos. Pero me gusta cuando me escriben y me dicen qué pasó con la lección de escuela sabática. Eso me dice de que son varios los que por la gracia de Dios se alimentan con estos estudios, y por eso demos gracias a Dios que tenemos este medio de comunicación que nos permite edificarnos, alimentarnos de esta manera. Creo que llegó el momento para comenzar. ¿Qué les parece si oramos? Amantísimo Padre, Señor, en este momento te estoy pidiendo por las personas que van en sus carros, van manejando, nos están escuchando, otros están en su oficina, en sus casas, otros están, oh Dios, a lo mejor en la cama de un hospital, están escuchando esta lección, la están esperando, y te agradecemos, oh Dios, porque usted nos da la oportunidad de poder llegar hasta donde nuestros hermanos, de nuestros amigos. Deseamos, Señor, de que tu Espíritu Santo impresione cada día nuestros corazones, especialmente con la lección del día de hoy, que es importantísima, oh Dios. Ayúdenos, Santo Espíritu. Mora en nuestra vida, oh Dios. Perdone nuestros pecados. Bendíganos a nuestro pastor Orlando Enamorado, a mí, y que seamos, oh Dios, un instrumento para que este mensaje llegue de una manera fluida a todos nuestros receptores. Acompáñenos. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Honorable liberación de la tierra es el título de la lección de esta semana. ¿Quiénes serán liberados? ¿Y por qué la lección le llama que será honorable dicha liberación? La tierra. ¿A quién tiene la tierra secuestrados? ¿A quién tiene la tierra esclavizados para que sean libertados? Pues hermano Julio, comencemos. Para ello vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 55. Honorable liberación de la tierra. Nos dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué hermoso. Qué hermoso, porque esto es lo que la lección nos ha dado ahora como título: la honorable liberación de la tierra. Los muertos en Cristo están aquí en esta palabra que hemos leído, siendo libertados. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los que estemos vivos y los muertos en Cristo, todos seremos transformados. Será en un momento, o como dijera el original griego, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor no necesita de tanto tiempo para transformarnos. Será, dice, cuando la trompeta final se toque, que los muertos van a resucitar incorruptibles, y nosotros, dice, seremos transformados incorruptibles. La materia se corrompe, es decir, vuelve a hacerse tierra, pero el Señor viene y la vuelve a transformar en lo que debe ser el ser humano. Lo viste de inmortalidad, y cuando ya esto se ha hecho, con esos cuerpos ahora incorruptibles, con esos cuerpos ahora inmortales, se expresan esas palabras de victoria, las que dicen: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí se personifica a la muerte, porque se le habla y se le dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón, dice el apóstol Pablo, es el pecado, y el poder del pecado es la ley del pecado. Así al apóstol le es revelado ese momento especial y honorable, cuando, si usted y yo, hermano Julio, estemos muertos, pero si morimos creyendo en Cristo, seremos libertados de la esclavitud en la cual la tierra nos va a tener. El Señor nos está diciendo desde ya cuál será nuestro fin, si es que muriéramos antes de Él, pero si lo hacemos en Cristo. Amén. Creo que esto pues nos prepara y no debemos tenerle miedo a la muerte, porque de antemano el Señor nos está diciendo qué es lo que va a hacer de nosotros en ese día final. Nos dice el conflicto de los siglos: el Hijo de Dios dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos, porque toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Amén. Qué hermoso. Yo me imagino a Cristo mirando. Yo siempre me pongo así, hermano Julio, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero yo siempre me imagino a Cristo en ese momento mirando mi tumba, mirándome donde yo haya quedado, ¿verdad? Si es que yo ya he muerto cuando el Señor venga. Pero imagino al Señor mirando mi tumba y allí diciéndome: despertaos, despertaos, despertaos y levantaos. Wow. Qué impresionante. Por eso es que el cristiano muere con esperanza. El cristiano no muere como los que no tienen, perdón, el pariente no llora como los que no tienen esperanza. Llora porque pues no quiere que esa persona se separe, pero sabe de que le va a volver a ver, porque ha muerto en el Señor. Qué bonito esta expresión del Señor,
que dirá, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo. Yo tengo, hermano Julio, aquí una declaración en esta Biblia de estudio que me gusta. Dice, tenemos un Salvador resucitado viviente, que rompió las cadenas de la tumba después que había estado allí 3 días, y en triunfo proclamó sobre el agrietado sepulcro de José, yo soy la resurrección y la vida. Ahora Él viene. Nos estamos preparando para Él. Estamos listos de modo que si cayéramos dormidos, podríamos hacerlo con la esperanza en Jesucristo. ¿Estáis trabajando ahora por la salvación de vuestros hermanos y vuestras hermanas? El dador de la vida vendrá pronto. El dador de la vida viene para romper las cadenas de la tumba. Hará salir a los cautivos y proclamará, yo soy la resurrección y la vida. Allí está la hueste resucitada. El último pensamiento fue de la muerte y sus angustias. Los últimos pensamientos que tuvieron fueron del sepulcro y de la tumba. Pero ahora proclaman, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las angustias de la muerte fue lo último que experimentaron. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La última cosa que reconocieron fueron las angustias de la muerte. Cuando despierten, todo eso habrá desaparecido. Aquí están el último toque de inmortalidad que les ha sido dado, y ascienden ahora para encontrarse con su Señor en el aire. Los portales de la ciudad de Dios giran sobre su gozne y entran las naciones que han guardado la verdad. Las columnas de ángeles están a cada lado y los redimidos de Dios entran en medio de querubines y serafines. Cristo les da la bienvenida y pronuncia sobre ellos su bendición. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es ese gozo? Ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. Amén. Pero pastor, ¿qué es lo que a nosotros nos hace dignos para merecer a todo esto de la eternidad? O sea, ha de haber sucedido algo para que las personas sean dignas, los que van a participar de esta resurrección, de esta transformación, de esto de escuchar la voz del Señor. Previamente habrá algo que nos haga dignos, y a las personas que no reciban esto, indignas. Definitivamente que hay un estudio en la Biblia que es el estudio del juicio investigador, y lo que va a ocurrir en estos momentos hermosos de transformación completa de la naturaleza, de resurrección. Esto está relacionado con ese juicio investigador. Allí se va a considerar quién es digno de la eternidad y quién no. Vale la pena que leamos eso. Primera de Pedro 4, 17 al 19 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, amén. O sea, va a haber un juicio. Va a haber un juicio y va a determinar quién es digno de la eternidad. Y nos dice de que el juicio comienza en la casa de Dios. Por eso es que nosotros los adventistas tenemos esta enseñanza del juicio investigador, que creemos que comenzó en 1844 y que, como dice el texto, que comienza por la casa de Dios, ha comenzado dicho juicio con todos los creyentes que desde Adán para acá hayan muerto en la fe en Jesucristo, y con estos
con estos que son primero los creyentes, el Señor va haciendo el juicio para determinar si son dignos de que moren para siempre con Él. Y si esto, dice Pedro, con dificultad, dice, ocurre que se salva el justo, ¿a dónde quedará el impío y pecador? O sea, hay un juicio. Hay muchas personas que nos escuchan que no están muy familiarizados con esto del juicio investigador. O sea, hay libros, hay registros donde van nuestras obras, nuestros hechos. Pero veamos primero Lucas 20:35, tiene algo para después aclarar un poquito. A los hermanos de la verdad presente lo hemos estudiado mucho, pero hay hermanos que nos están escuchando que no están muy familiarizados con esto del juicio investigador, y el Señor nos ha encomendado, nos ha inspirado que expliquemos un poquitito más acerca de esto sin salirnos del tema que estamos tocando. Lucas 20:35 nos dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Bueno, aquí nosotros encontramos que claramente está diciéndonos el Señor, especialmente en la primera parte, que los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero está hablando de los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo. Estos que fueron tenidos por dignos son los que en el juicio se ha determinado que sean salvos. El versículo 36 nos lo confirma. ¿Por qué? Ya no pueden morir, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, ahora siendo hijos de la resurrección. El juicio investigador determina quién puede vivir para siempre, quién puede morar por toda la eternidad en la tierra nueva. El juicio investigador, hermanos, es el que va a determinar quiénes son los que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El juicio investigador determinará quiénes son los que oirán esa trompeta final, esas palabras diciendo: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. El juicio investigador es clave en esto, hermanos, para nosotros ser de ellos, de los que serán transformados, ya sea que hayamos muerto en Cristo o estemos vivos. El juicio investigador determina las personas que han de vivir en la patria celestial. Este juicio investigador está basado en registros que se conservan en el cielo. A Elena White le fue revelado eso. ¿Qué dice, hermano Julio? A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Ahí está lo que decía Lucas 20:35, que son tenidos por dignos.
en un abrir y cerrar de ojos, habrá una transformación de todos los que estén vivos para encontrarse con el Señor y de los que hayan muerto en Cristo. Pero estos previamente habrán sido seleccionados en este juicio investigador. Interesante que dice que los libros se van a ir abriendo y las vidas de todos los que hayan creído en Cristo van a pasar ante Dios para ser examinadas por Él. Todos tenemos, hermano Julio, un libro de memoria. Todos, donde está registrada todas nuestras acciones. Allí está prácticamente nuestro récord. Y es interesante que cuando esos libros, dice, se vayan abriendo y las vidas sean expuestas de todos los que hayamos creído en Jesús, dice, pasaremos ante Dios para ser examinados por Él. Y esto ha empezado ya, porque dice que empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, es decir, Adán y Eva. Nuestro abogado, sea Jesucristo, presentará el caso de cada generación sucesiva hasta llegar al juicio de los vivos. Un juicio que, pues, se cumplirá en él aquella palabra que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero, hermanos, a algunos les da miedo oír esto de que compareceremos ante un juicio, ante un tribunal. Pues, hermano, no tengas miedo, porque si a ese tribunal, a ese juicio compareces con tu abogado, que es Jesucristo, abogado excelente por naturaleza, abogado que no ha perdido ni un caso, si tú te presentas con Cristo como tu abogado y haces de Él ahora tu abogado, no tengas temor. Cristo te representará dignamente, porque mientras en el libro de las memorias aparezca que pecaste, si tú te arrepientes ahora y lo aceptas a Él como tu Salvador, aparecerá también allí, a la par de aquel pecado, la palabra perdón. Amén. Bueno, ¿qué más dice la sierva del Señor? A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué bonito. Además, es un mensaje esperanzador. Al principio usted dijo de que a mucha gente le da miedo, pero ya las últimas palabras de estas frases nos dan esperanza de que hay un libro, hay libros, hay registros, pero dice que si nuestra vida, si nuestro carácter está en armonía con la ley de Dios, no tenemos que temer al juicio. Así es. Porque a nosotros nos representa nuestro abogado, que no ha perdido ningún caso y no lo perderá. Amén. Bueno, pero ¿qué va a pasar entonces cuando ya tanto los que están vivos, cuando Jesús vuelve, como los que resucitan a su voz? ¿Qué va a pasar con ellos en ese momento que han sido transformados? 1 Corintios 15, 49, ¿qué nos dice? Nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Interesante esta expresión. Traeremos también la imagen del celestial. Allí entonces va a ocurrir algo muy especial, porque la imagen del Señor prácticamente será cuando seamos glorificados, cuando ya completamente nuestros cuerpos sean inmortales. A la voz de Dios, ¿qué va a pasar con los justos vivos entonces? A la voz de Dios, los justos vivos fueron glorificados. Ahora, o sea, a la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. O sea que tendremos la misma naturaleza que tenía Adán y Eva antes del pecado. Así es. Bueno, hermanos, que nadie nos quite esta dicha, que nadie nos quite este honor de que seamos liberados de la tierra, ya sea
de las profundidades de ella si estuviéramos pues ya muertos, o de aquí al ser levantados por nuestro Señor Jesucristo. Hermosa liberación la que nos espera. No hay por qué tenerle miedo al futuro, sabiendo de antemano cuál será nuestro fin. Amén. Solamente vivamos para Cristo ahora, sirvámosle ahora, entreguémosle nuestros pensamientos a Él, dejemos que Él nos guíe, hagamos lo que a Él le agrada y no tengamos temor de qué es lo que nos vendrá, porque lo que nos viene es felicidad, glorificación, transformación y una experiencia hermosa por toda la eternidad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, qué hermoso la esperanza que nos has dado, Señor. Qué hermosa para todos nosotros, que a veces nos sentimos perplejos, indecisos, y hay, Señor, temor. Qué hermoso. Lo que espera para nosotros es una victoria total, un canto donde se le dirá a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Lo que nos espera es una transformación total en nuestro cuerpo, de manera que tu gloria se ha de manifestar en nosotros. Señor, ayúdanos a amarte y no echarnos para atrás, sino avanzar en este camino, perseverando por la fe y manteniéndonos haciendo tu voluntad, para que así, oh Señor, pasemos por la experiencia de la glorificación. Amén. Sí. Gracias, te lo pedimos, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor